Jordi, sé que estás constipado de la Sí, nariz. muy Mucho, constipado. mucho, mucho. Y se me ocurrió preguntarte, ¿cuál es tu mejor remedio casero para la gripa? Ay, mira, qué buena pregunta, porque yo sufro mucho de gripa. Efectivamente, ahorita siento. A mí ya me operaron de sinusitis. Que bueno, para la gente que no Uh, sabe qué es sinusitis, es feo lo que voy a explicar, pero es cuando toda la mucosidad se te va poniendo arriba de la nariz y te llena la frente. Entonces te dan unos dolores de cabeza tremendos y te tienen pues que literal abrir para aspirar. Bueno, O no sea, abrir, te abren la no, nariz. no te abren. No te Ah, abren. Yo creo que, perdón, es por, por los orificios nasales. ok. Entonces siempre he sufrido de esto. Ahorita si me escuchan así, y estoy así con la voz tronadísima, ¿cuál es mi remedio principal? Pues mira, lo que más funciona a mí es no salir al frío, no aires acondicionados. Tú ya me Ujú. conoces, cuando vamos a algún lugar, me odian en los coches, camionetas, cuando voy a dar una conferencia, porque es no aire, no aire, no aire, porque si no me cierra la garganta. Estaba leyendo me estaba escuchando a Yuri, que Yuri es igual. O sea, en ningún Igual, lugar prende el aire y que en el avión va con una con una mascada y que bufanda. va Ujú. tapada y que va tapada con la hoodie. Y todo el mundo dice, ay, para esconderte. Y es, no, es que si no, no canto. O sea, Ujú. pero mi remedio, te digo, es llegar. Está terrible el remedio que voy a decir, pero hay unas pastillas en México que se llaman antifludes. Ok. Y la verdad son muy buenas, pero tengo que tener cuidado porque ya luego recurro demasiado a ellas y ellas me quitan de volada la mucosidad me quitan la constipación. Pero pues no es un resultado, o sea, a veces necesitas hacer más. Y lo que normalmente hago es en la noche me tomo un té, o sea, me tomo el antifludes y me tomo un té de jengibre, del que compras en el mercado, Ajá. hiervo el jengibre, le echo miel de abeja y me la tomo. Y y ya eso me ayuda muchísimo a levantar y dormir. O sea, lo más importante es dormir, que tu cuerpo descanse y no hacer ejercicio, porque luego habemos gente que somos súper intensas y queremos seguir haciendo ejercicio aun cuando estás enfermo. Entonces, entre más haces ejercicio, más retrasas que te recuperes. Claro. Entonces, eso es lo que hago normalmente. ¿Tú? Yo para la gripa, fíjate que a mí, a diferencia de ti, a mí casi nunca me da gripa. Es extraño que me dé gripa. Y cuando me empieza a dar, y va a sonar rarísimo lo que voy a decir, pero si uno agarra un jugo de limón y ajo picado, sé Ajá. que suena horrible o lo que sea, Sí. pero Oye, eso, yo, sí, sí. haces gárgaras de eso y si puedes tragártelo, no sabes, o sea, cuando te empieza a dar gripa, que empiezas a sentir que te pica la garganta, si haces eso, y bueno, y además si le quieres echar jengibre, todavía mejor, eso hace que cualquier bicho que esté por ahí se muera y ya no Ah, te dé gripa por completo. a ver, repítelo entonces, es ajo. Ajo, jugo de limón, Ajá, jugo y de jugo de naranja. naranja y le puedes poner jengibre. Y no Ok, pasa nada si wow. dices, bueno, pues le echo tantita sal, ya en una de esas me sabe rico. No pasa nada, échale si quieres. Y eso va a hacer que ya no se te desarrolle el bicho. Oh, está increíble. Me Ujú, encanta. ujú. Oye, y fíjate que no sé si te ha tocado ir a Turquía, pero nosotros No, fuimos hace poco. Y en Turquía, en el mercado, que es uno de los mercados más grandes del mundo, de hecho el más grande del mundo, pues venden miles de especias. sí. Y ya ves, bueno, Melissa ama las especias. Y entonces estaba, pero feliz, feliz, feliz. Y le vendieron unos cristales de una cosa que es como un mentol. Pero el Ok. mentol más cañón que olió en mi vida, te lo dan a oler y no lo puedes creer así de madre, destapa todo. Bueno, pues Melissa se lo trajo. Y ayer que estaba súper mal y que hoy tenía que grabar tantas cosas, me dijo, no, ¿sabes qué? Necesitas oler esto. Entonces lo metió en un, ya sabes, en un Yeti, Ajá. mete los cristales, porque además se trajo un chorro, y yo ya me lo iba a tomar. Me dice, no, no, hombre, ¿cómo crees? Es nada más olerlo. Abro el Yeti este, lo huelo. Bueno, haz de cuenta que me destapó hasta el recto, mi querida Ay, Marita. O Dios sea, mío, me, des, Jordi. me destapó Corriste así, pero al mira, con baño. así, o sea, pero Como drano, completito. ¿no? Como el drano de... No, 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 como drano, o sea, ni el drano funciona tan rápido. O sea, se ve que sentí que entró por mi nariz y Y salió abajo, salió. pero limpio y olor a mentol, o sea, un gas a olor de mentol. Pero ya luego no sé si me pasé mucho porque ya me sentía bien raro y no pude dormir bien ayer. Pero si alguna vez, no sé cómo se llame, pero Ajá. la gente que ha ido a Turquía
seguro se los ofrecen porque es Sí, muy así debe haber llamativo. mucho, luego todos los que hemos ido a Turquía, yo nunca he ido. Así Bueno, nadie pero va a hay gente de opinar. todo el mundo. Yo o uno por ahí perdido. Un bueno. Turquía, ahorita como están las cosas por allá, no, hombre. Bueno, voy a preguntarle a ver a Merida si sabe cómo se llama y se los Ajá. comento y seguramente lo venderán en otros lados, quizá en Sí. Marruecos también, Sí, aquí a la quizá en vuelta, Abu tiro de Dhabi. piedra, a tiro de piedra de cristal. Oye, ¿qué? ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Hola, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado. Y yo soy Marta Higareda y estamos súper emocionados porque hoy tenemos otro episodio paranormal. Paranormal. ¿Y sabes qué? Que está padre porque hemos tenido a muchos invitados, pero hace mucho tiempo que no... también de repente vamos con la gente o vamos con las historias de la gente de los muchólogos que nos Sí. han enviado muchas veces y que queremos leerlas. Y la verdad es que hemos tenido tanta gente que nos ha llamado inclusive para contactarse con nosotros que son expertos en paranormal y que querían ser invitados. Pero dijimos, ya nos hace falta también uno de nuestros muchólogos y muchólogas que tanto queremos. ¿Estás de acuerdo? Sí, está buenísimo porque además ustedes así nos ayudan a hacer este episodio contándonos sus historias. A mí me emociona mucho escuchar las historias de gente que no conozco, que dicen, quiero compartirles lo que me pasó, porque sobre todo, además, sé que nos ven de muchas partes de diferentes lugares, pero yo creo que en México hay historias muy impactantes paranormales. Sí, completamente de acuerdo. Ujú. Oye, pues, ¿qué te parece si arrancamos con la primera? ¿Te arrancas tú, Martita? Ok, me arranco yo. Y digo, ya saben, muchólogos y muchólogas, bajen la luz, pónganse en silencio, suban el volumen a sus audífonos, sientan las historias, porque nos encanta lo paranormal en este podcast y a ustedes les para los pelos de punta, pero pongan en la atmósfera para que sientas. Ok, ahí les va. Esta se llama La mujer del vestido blanco. Y nos pide por favor el muchólogo que sea anónimo. Dice, cuando tenía 9 años nos mudamos a un vecindario muy particular. Las casas estaban organizadas alrededor de patios internos y desde mi ventana podía ver perfectamente el patio de los vecinos. Siempre me pareció un lugar extraño, como si todo fuera igual, muy silencioso y casi sin gente. Era de esos lugares donde incluso de día se sentía raro. Un día, jugando con una vecina, encontramos unos binoculares. Empezamos a ver hacia las casas como juego de niños, riéndonos, buscando qué había en cada patio. Yo decidí mirar hacia la casa de la izquierda. La ventana estaba apenas abierta. Se alcanzaban a ver unas cortinas blancas moviéndose muy ligeramente, una cuerda y luego 2 pies colgando. Me quedé congelada. No entendía lo que estaba viendo, pero algo en mí supo que eso no estaba bien. Salí corriendo a decirle a mi mamá, pero no me creyó. Pensó que estaba exagerando o que había visto mal. Días después, al regresar de la escuela, vi patrullas afuera de esa casa. Había gente entrando y saliendo, sacando cosas. Nadie me explicó nada, pero yo ya sabía. A partir de ahí, todo cambió. Empecé a tener sueños muy constantes con una mujer vestida de blanco. Siempre era la misma escena. Ella flotando frente a la luna, girando lentamente con el cabello cubriéndole el rostro. No era un sueño cualquiera, era demasiado real. Pero lo más extraño es que no se quedó solo en sueños. Había noches en las que despertaba y sentía que no estaba sola. No veía nada claro, pero sí una presencia, como si alguien estuviera en el cuarto conmigo. Una vez, esto ya me empieza a dar miedo. Una vez recuerdo perfectamente que desperté y escuché una voz muy suave, casi como un susurro que decía, ¿me viste? No era fuerte, no era agresiva, pero me heló completamente. ¿Me viste? Después de eso, comencé a escuchar pasos en el techo, como si alguien caminara con tacones. Eran pasos lentos, constantes, siempre a la misma hora de la noche. Con el tiempo, dejé de escuchar los pasos y también los sueños se volvieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Pasaron los años y ya de adulta, en una reunión familiar, alguien mencionó esa casa. Fue ahí cuando supe por fin la historia completa. La mujer que vivía ahí
se había quitado la vida. Y lo más inquietante fue lo que dijo un vecino, que nadie la había visto ese día, que simplemente la encontraron. No manches, Jordi, tengo los pelos de Ay, punta. no, no juegues. Yo no dije nada en ese momento, pero por dentro entendí algo que me dejó helada. La última vez que alguien la vio fue cuando yo miré por esa ventana. Desde entonces hay algo que no puedo sacarme de la cabeza, porque no sé si solo fui una niña que vio algo que no debía o si de alguna manera esa mujer también me vio a mí. Y hay días en los que todavía, cuando todo está en silencio, siento que esa presencia sigue ahí y me dice, me viste. No. Wow. Está fuertísima, porque además, ya desde el hecho de yo ver, de imaginarme a esta chica viendo los pies colgando en el otro lugar, ya es fuertísimo, ¿no? Y saber que yo sabía, pero claro que por supuesto que ella la vio, o sea, que dice, no sé si ella me vio, no, por supuesto, si no, no escucharías eso, no se acercaría, no estarías en la noche con los ojos, o sea, no te susurraría a los oídos, ¿no? ¿O qué opinas? ¿Sabes qué, Jordi? Tú y yo que hemos entrevistado a mucha gente del mundo paranormal, también mencionan que cuando un espíritu muere de una manera trágica, se queda Ujú. detenido en ese tiempo, como si no Ah, sí, es pudiera cierto. irse hacia la luz o algo así. Entonces, qué horrible, porque de alguna manera esa mujer se quedó anclada a esa Claro. niña que fue la única que la logró ver ese día. Ay, qué fuerte. Sí, Fíjate que yo, no sé si a ti te ha pasado, pero muchólogas, no sé si también coinciden en esto. Yo sí de repente, hay veces que me despierto en la noche con miedo, a ver si, de esas veces que sabes antes de abrir los ojos que estás a punto de abrirlos a medianoche, o que igual y ya te diste cuenta que estás despierto, pero todavía no los abres, y de repente cuando los abro, digo, como además yo duermo solo, digo normalmente, digo, ay, no voy a ser que vea algo aquí en el pie de mi cama o ajá, alguien en el pie de mi cama. ajá. He escuchado a varias personas y varias historias que de repente abren los ojos y estaban en un hotel o en tal lugar y ven a una persona o a alguien sentado. Ayer mismo me pasó que dormía con Melissa en su casa y me fui a otro baño precisamente por el rollo de la nariz para Sí. sonarme y iba caminando y dije, ¿y si me encuentro a alguien sentado en el otro cuarto? O sea, ¿pero por qué voy pensando eso? Sí. Nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero sí sé que hay gente que de repente le pasa. ¿Es algo que te ocurre o te pasa por la mente a veces o jamás? No, claro, por supuesto que sí, porque a mí sí me ha pasado. Yo lo conté hace mucho la historia del señor del bombín. Yo digo el Ah, sí, bombín es porque cierto, traía un claro. sombrero y un bombín, ¿no? Son, o sea, son cosas que dicen que pasan. ¿Sabes qué me ha pasado? Y eso también me impactó mucho. Ajá. Me ha pasado, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, que sientes que alguien se sienta en la cama. Muchólogos Ajá. comenten, porque yo estoy casi segura que a mucha gente le pasa eso, que sientes que alguien literalmente como si entrara a tu cuarto y se sentara en la cama. ¿Has sentido eso? No, fíjate que no, nunca he sentido eso y siento que me pondría muy, muy nervioso. ¿Cómo debe de actuar uno cuando pasa algo así? O sea, cuando ves una imagen de alguien o cuando sientes que se sienta alguien. Yo he escuchado mucho el asunto de rezar, Sí. porque, bueno, al final difícilmente en teoría te van a hacer algo, ¿no? Es solo lo que te congelas tú de, de que se están juntando estos dos mundos, ¿no? Sí, pues no, pues en teoría rezar, pero lo que yo creo que normalmente lo que sucede es, no pasa como en las películas de terror, no sé, o sea, la gente no grita, sí, no, creo que al No te contrario, se impactas. te va la voz, se te va la Exacto. voz y dices, uy, o sea, una cosa horrible, horrible, horrible. Oye, ¿quieres leer la siguiente historia? Sí, a ver, voy con la siguiente. La siguiente dice, buenas tardes, Martita y Jordi, es un gusto poder platicar esta anécdota que en lo personal nos dejó muchas dudas. Se llama La bruja que quería llevarse a los niños. Mm, Todo empezó en casa de mi suegro. Es una familia muy grande y tienen la costumbre de que la puerta siempre está abierta, así que todos entran y salen sin avisar. Ese día estábamos ahí. Era temporada de Día de Muertos. El ambiente era especial, de esos que se sienten diferentes. Empezamos con una reunión tranquila, pero conforme fueron llegando más familiares, entre risas y pláticas, la noche se fue poniendo más seria y comenzaron las historias de terror. Fue entonces cuando un primo contó lo que le pasó con sus hijos. Cuando nacieron,
todo era normal. Lo típico de bebés, noches sin dormir, cólicos, llanto. Pero con el paso de los días, los gemelos comenzaron a llorar cada vez más, sobre todo en la madrugada, y ya no dormían casi nada. Intentaron de todo, remedios caseros, consejos de las tías, pero nada funcionaba. Un día, la abuela llegó a la casa, se quedó a dormir y al día siguiente les dijo algo que los dejó helados. Que una bruja los estaba visitando en la noche. Híjole. Y que tenían que bautizar a los niños lo antes posible. Aunque al principio dudaron, decidieron ir a la iglesia para hacer el trámite, pero les dijeron que no había espacio hasta la siguiente semana. Esa misma semana, un viernes por la noche, pasó lo más fuerte. Todo parecía normal. Cenaron, se fueron a dormir y de pronto ambos empezaron a tener un sueño muy pesado, como si no pudieran despertar. Entre ese estado comenzaron a escuchar ruidos, rasguños, gruñidos, la ventana abriéndose lentamente. Sentían un peso en el cuerpo. Ellos no podían moverse y los bebés comenzaban a llorar. En ese momento, supieron que no era un sueño. Cuando lograron reaccionar, vieron a una mujer dentro del cuarto. ¡Ah! Ay, cállate. Era una anciana, muy delgada, encorvada, con el cabello canoso y descuidado. En cada brazo tenía a uno de los bebés. Mi primo intentó acercarse, pero ella se volteó y les dijo que no les iba a hacer daño, pero que no dijeran a nadie quién era. Cuando pudieron verla de frente, se quedaron paralizados. La mujer dejó a los niños en el suelo y salió por la ventana. Los bebés estaban como desmayados. Tardaron bastante en reaccionar, pero después comenzaron a llorar. Lo más inquietante vino después. Mi primo se dio cuenta de que esa mujer era alguien que conocían. Era la misma que trabajaba en la iglesia. ¡Ah! No. La que daba informes, la que ayudaba en los eventos, la que siempre estaba cerca del padre. Y lo más extraño es que esa misma noche desapareció. Y también el padre. Desde entonces no volvieron a saber de ninguno de los dos. ¡Qué pavor! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué pavor! No, qué miedo. Obviamente, no, qué miedo. No te quiero decir las cosas que empecé a pensar, pero quiero contar algo también. Si no les ha dado, si alguien tiene hijos y está escuchando esta historia y no les ha dado chance de todavía bautizar a sus bebés, uno recién confesado, puedes, en un estado de emergencia así, bautizar a tus bebés, tú. ¿Ah, sí? Ajá, por supuesto. Claro, después hay que llevarlo con un padre, ¿no? No es así como Claro, que, pero... o sea, es como un bautizo provisional. Sí, exactamente. O sea, sí funciona, es un bautizo. Entonces, recién confesado tú, o sea, te vas a confesar y tú llegas y tú con agua bendita, tú bautizas a los bebés. Y tienes que decir así de por el, ¿cómo se dice? Por la preciosísima sangre de Cristo. Así, yo te bautizo, Okay. tal. Sí, porque pueden haber, o sea, muchas cosas que pueden pasar con bebés no bautizados. Qué horrible historia. Sí, ¿sabes qué? Que además cuando nos damos cuenta que es la cara de ella, de la persona de la iglesia, y ella misma le dijo, no te los puedo bautizar ahorita porque no hay espacio. Ay, yo no había ligado eso. Me puse a preguntarme, es como, ¿será que ella misma no la quería bautizar por lo que ella quería hacer con los niños? Dios mío. Oye, ¿sabes qué vi el otro día en misa que nunca me había tocado ¿Qué? ver? Estaba, ¿ves en el momento en el que dan la hostia? Ajá. Hay personas, nunca me había fijado en esto, pero hay personas que les llaman custodios de la hostia, que se paran ahí a ver quién no se come la hostia, quién se la lleva, porque luego se las llevan para hacer rituales ¿Cómo crees? satánicos y cosas muy feas con la hostia. Ajá. Ajá. Entonces estábamos en misa, Luis y yo, y de repente una señora que estaba al lado del altar empezó a gritar, ¡Hey, usted! Y otro señor, señor, deténgase. Y entonces fueron detrás de un señor que se estaba embolsando la hostia y lo agarraron y le sacaron sí, pero la hostia consagrada. Sí, o sea, la hostia que ya consagrada. consagró el padre. Claro, si no las que venden en bolsita, no los recortes. No, ese no importa, ese no. No, la hostia consagrada. Y se la quitaron y la señora,
pues ahora sí que la custodia de la hostia se la metió a la boca y ella luego se la comió. Y entonces Luis No me preguntó, juegues. oye, ¿qué pasó? Como que después de la misa, ¿no? Y le dije, pues lo que pasa es que hay gente que se roba las hostias. Y me dijo, Luis, pero ¿por qué se roban las hostias? ¿No? Y digo, pues porque para hacer cosas, o sea, para hacer rituales y cosas. Le dije, tan fuerte que la gente, o sea, que la gente que son, por eso que hacen esos rituales, creen tanto que ahí está el cuerpo de Cristo que se roban las hostias para hacer esos rituales. O sea, está Wow, qué cañón. fuerte. Qué Ujú. cañón, fíjate que nunca lo había escuchado y sí, de repente sí he visto que siempre, no sé si que siempre, pero sí he notado que de repente hay un civil al lado del Ajá, padre que yo digo, pues, ¿qué hace? Nos recoge si te cae, si se te cae la hostia o qué. Pero sí, entonces ahora entiendo qué hacen. Fíjate sí. que ahorita que estás contando esto, hace la semana pasada, este, me tocó una filmación, me hicieron favor de invitarme a ser un personaje en una película. Y estoy muy emocionado porque es la segunda vez que me invitan a ser un personaje, entonces ya me estoy emocionando. Qué A rato padre. ya te voy a pedir consejos, Martita. Pero bueno, el asunto es que filmamos en Los Dinamos. En Los Dinamos es una zona de bosque aquí en la Ciudad de México, muy cerca. Ok. Literal es parte de la Ciudad de México, pero es bosque, bosque. Entonces estaba muy lindo y llegamos, yo llegué muy temprano, bueno, a la hora de mi llamado y me dijeron, una hora más por lo menos para que te toque entrar a escena. Yo, ok. Entonces dije, ¿puedo ir a caminar? Porque amo el bosque. Sí. Entonces empiezo a caminar por el bosque. Inclusive hice una historia. A ver mucho luego si alguien vio la historia o si se meten a mis historias. Seguramente las van a ver por ahí. Entonces voy caminando por el bosque y hay un río precioso y empiezo a seguir el río. Y yo amo el verde, me da mucha paz Sí. el bosque. Entonces iba caminando y de repente veo un letrero a lo lejos sobre un árbol, un letrero rojo. Entonces, pues me imaginé que decía, no tiren basura, no contaminen, no hagan del baño, no sé, no sé, cualquier cosa. Y conforme me fui acercando, voy leyendo, y lo que dice es, respeta el río, no hagas brujería. Yo me quedé así de, ¿qué? O sea, es como, o sea, ¿qué tantas cosas harán aquí para que de plano haya un letrero puesto y bien escrito y rotulado de respeta el río, no hagan brujería? Entonces ya sabes que y estaba solo ahí en medio del bosque y yo así como de, pues, Y ¿qué tú que hacen eres aquí? miedoso. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿No? Y luego lo comenté con las personas de la producción y me dijeron, sí, me dijeron, es que este es el último río que hay en la Ciudad de México que no está entubado, es el único río que todavía existe, que se llama el río Magdalena, es el río más antiguo y el único que no, sí, exacto, que no pasa por tubos, ¿no? Entonces la Sí. gente viene aquí a hacer brujerías y en las brujerías no solamente cosas malas, sino también inclusive cosas como me quiero quitar esta carga energética que alguien me cimentó o estas cosas que trae y es como la dejo, la aviento al río y dejo que el río se la lleve. Y yo dije, ok, Mm. o sea, es como un poco también para magia blanca. Me dijeron, sí, pero también hay gente que usa los ríos para magia negra. Y seguramente hay mucha gente aquí que viene a hacer en la noche este tipo de, pues sí, de actos, pues ya sabes, haciendo magia negra y tratando de hacer algo malo, inclusive hasta desearle la muerte a alguien, ¿no? Jordi, ¿tú te acuerdas que una vez alguien nos contó una historia? Ahorita me acordé por lo del río que mencionas, que ocurrió en algún pueblo ahí en México, que las brujas se supone que en las noches se pueden convertir en diferentes animales Ajá, sí. y que en esta ocasión parecía que se convertían, no me acuerdo si en gallinas o en guajolotes. Ajá, Y sí, que sí, sí, total que sí. salieron, ¿te acuerdas? Y que salieron un grupo Sí. de hombres en la noche a matar. O sea, como que le dijeron a la gente, guarden sus gallinas si eres dueño de gallinas y así. Salieron a matar estas gallinas. Y que total que las mataron y que las mataron ahí en el río. Y que al otro día, en el día, ya, en el día tal cual, lo que se encontraron en el río eran pedazos de brazos y piernas y así como de humano. ¡Ah! No manches, alguien nos No contó esa juegues. historia y me Sí, acuerdo sí, que sí, yo sí, me quedé sí. súper impactada de qué, No sé si fue alguno de los invitados o algún muchólogo que la no mandó, sé. pero sí me acuerdo mucho que se sentían como los guajolotes arriba de la lámina de la casa, así, crac, 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 y que eran los que se Ajá, robaban a los niños también o algo exacto. así. Sí, y que total que el pueblo se puso de acuerdo porque dijeron esto ya es demasiado. Sí.
No juegues, está Qué fuertísimo. fuerte. A ver, vamos Ok, con otra. ahí te va otra. Esta se llama La voz que anunció una fecha. Hola Martita y Jordi, soy Marga López desde Ecuador. Y quiero contarles saludos, Marga. Muchas gracias por escribirnos tu historia. Quiero contarles algo que me pasó y que hasta el día de hoy no logro explicar del todo. Hace aproximadamente 13 años, una noche estaba en mi casa completamente despierta, acostada, en silencio. No estaba dormida ni soñando. De pronto sentí claramente un susurro en mi oído, como si alguien se hubiera acercado justo a mi lado. Era la voz de una mujer, muy suave pero firme, y dijo una fecha exacta: 13 de noviembre del 2015. Me quedé helada. No había nadie en el cuarto. Revisé todo, pero estaba sola. Lo más extraño es que no fue un pensamiento, fue una voz externa a la mía, como si realmente alguien hubiera estado ahí. En ese momento sentí algo muy fuerte, como una certeza, que esa era la fecha de mi muerte. Ay, Con el no. tiempo, no manches, traté de olvidarlo, con el tiempo, pero algo en mí no lo soltaba. Pasaron los meses y empecé a sentirme mal, muy cansada, sin energía, como si mi cuerpo poco a poco se estuviera apagando. Fui con varios médicos y todos me decían que no tenía nada grave, que era estrés o un ganglio inflamado, pero yo sentía que algo no estaba bien. Un día, un sobrino mío, que es médico endocrinólogo, vino a visitarme. Me revisó con mucha atención, como si algo no le cuadrara, y me dejó una nota para que la llevara a otro doctor. Cuando fui, el médico leyó la nota y su actitud cambió de inmediato. Me mandó directo al hospital. Ahí me hicieron estudios y después de unas horas me dieron el diagnóstico: cáncer de tiroides en etapa avanzada con metástasis. En ese momento, lo primero que vino a mi mente fue la fecha. Desde ahí, todo se volvió una cuenta regresiva: operaciones, tratamientos, hospitalizaciones, y conforme se acercaba noviembre del 2015, el miedo crecía cada vez más. Pero lo más inquietante es que, días antes de la fecha, volví a sentir algo extraño. No escuché la voz otra vez, pero en varias ocasiones, justo antes de dormir, sentía como si alguien estuviera cerca, como esa misma presencia silenciosa. No veía nada, pero era algo, era como la misma sensación de aquella noche, como si estuviera esperando. El 13 de noviembre llegó. Pasé todo el día con miedo, rezando, consciente de cada minuto. Sentía el cuerpo distinto, la respiración pesada, como si algo fuera a pasar en cualquier momento. Pero no pasó nada. El día terminó y yo seguía ahí. No morí. Sin embargo, nunca volví a sentirme igual después de eso, porque no sé qué fue lo que escuché esa noche ni por qué esa fecha coincidió con el momento más crítico de mi enfermedad. A veces pienso que no era una advertencia de muerte, sino de algo que tenía que atravesar. Y otras veces prefiero no pensarlo demasiado. Wow. Está Wow. muy fuerte porque ahí yo lo que me pregunto es, ¿quién te está hablando? ¿Te está hablando, sí, un ser, alguien, un ser amado, una persona que está, en otro, eh, en otra, ¿cómo se dice? En otra Dimensión. dimensión, ajá, en otra dimensión, o te estás hablando tú? O sea, eres tú que te estás hablando. Luego nosotros tenemos mucha fuerza y mucha intuición. O sea, o es lo mismo que están hablando, es como en esta época vas a pasar algo. Hay mucha gente que es premonitoria. Tú eres premonitoria. Sí, yo tengo Mi sueños hermana es premonitorios. premonitoria. O Sí. sea, entonces, quizá, ¿quién le hablaba? ¿Alguien de afuera o era ella misma, no? ¿De quién era esa voz? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué me acordé? No, no tiene, o sea, tiene que ver con sueños, pero acabo hace 2 días de ver esta historia en internet de un padre exorcista que cuenta lo siguiente. Esto sucedió aquí en Estados Unidos. Una violinista muy famosa, no menciono el nombre, pero era una chica que en esa época no era nada, nada famosa. Y para dar el contexto de la entrevista, estaban entrevistando a este sacerdote exorcista y le estaban preguntando cuál era uno de los casos más grandes de exorcismo que él vivió. Y bueno, el punto es que dice que esta chica
era violinista y que tenía muchísimas ganas de ser muy famosa. Y que ella se la pasaba diciéndole a todos sus amigos, a sus familiares y a todas las personas, yo daría lo que sea con ser famosa, yo daría lo que sea con ser famosa, eso decía la violinista. Y entonces dice el padre exorcista, dice, pues obviamente todo el mundo la escuchaba, dice, pero también había alguien más que la estaba escuchando. Y total que esta mujer cae en un sueño muy profundo una de las noches y sueña, pero ella se da cuenta como en el sueño que está soñando. O sea, al otro día se acordó perfecto del sueño y sueña que se le aparece un hombre muy hermoso, completamente desnudo. Y dice el padre exorcista, cuando uno tiene sueños con un hombre o una mujer extremadamente hermosas, él, con su experiencia de exorcista, dice, eso es un demonio. Ok. Entonces, este hombre muy guapo, desnudo, le dice a esta chica, si tú harías en verdad lo que sea por ser famosa. Y ella contesta en el sueño, consciente, ¿eh? Contesta, sí, claro que sí, ok, perfecto. Entonces él saca como una especie de pergamino y le dice, con tu sangre me vas a firmar aquí. Y entonces Oh, agarra a ella y como al fin de cuentas que era un sueño, eso es lo que ella pensó, firma con su sangre. O sea, en el sueño ella se corta el dedo, ajá. firma con su sangre y el ser este muy hermoso quema el contrato y caen estas cenizas. Cuando ella se despierta para la sorpresa de esta mujer, ella tenía cortado el dedo, el cuarto olía a humo y en el piso habían cenizas. Y ella se super sacó de onda, pero no le contó absolutamente a nadie. Dijo, o sea, Wow. ¿quién sabe qué pasó? Bueno, Ajá. al mes de esto le cae un súper mega contrato con así, o sea, pero contrato enorme de que ese contrato la llevó a hacer un tal concierto, que la llevó a conocer tal y tal persona, que la llevó y se volvió una violinista muy famosa y tenía lo que ella había querido siempre, fama y fortuna. Y después lo que le pasó es que dentro de todo eso, entre las fiestas, cayó en las drogas, se volvió adicta, hubo problemas así muy fuertes en su vida y cayó en un fango que nada la podía sacar y la tuvieron que mandar a rehabilitación una y otra vez. Y no, o sea, estaba enferma realmente de adicción, completamente enferma. Entonces empezó a tener pesadillas muy feas Ajá. de este ser, pero ya en esta ocasión ya no se veía hermoso el ser. Y que Sí, es la, como y que ya les, se hubiera revelado, ¿no? Exactamente, y la estaba acechando y le estaba diciendo que ya se la iba a llevar. Bueno, en una de estas crisis que le da a ella en una de estas clínicas, la tuvieron que llevar al hospital y estando en el hospital se pone gravísima. Y los doctores dicen, es que ya se va a morir. O sea, está mal, realmente está mal y no hallaban qué tenía, pero era una crisis de estas que le dio. El chiste es que le hablan a la mamá llega, habla con la hija y la hija le confiesa lo que le había pasado hace años, el Ah, sueño lo que que había hizo. tenido. Y entonces la mamá busca al sacerdote exorcista. Llega el sacerdote exorcista, escucha la historia de la mujer y le dice, pues vas a tener que firmar ahora otro contrato diferente, ¿ok? Entonces dice, te vamos a tener que sacar sangre y vamos a tener que hacer un contrato distinto. Eso es lo que le dice el sacerdote exorcista. Y obviamente como están en un hospital, pues los doctores y las enfermeras, aquí nadie saca sangre de ningún lado. O sea, ¿cómo Sí, van sí, a sí, sacar solo sangre? nosotros, no juegues. No, o sea, solo Claro. los doctores. Entonces, le dice la mamá y ella, desesperada, dicen, pues hago lo que tenga que hacer, hago lo que tenga que hacer. Entonces, dice, lo que tú vas a hacer es que vamos a escribir el credo Ajá. que se Sí, reza yo en la creo en iglesia, un ¿no? Dios Dios Padre todopoderoso. Todopoderoso. Entonces lo escribe y ese lo vamos a tener que firmar con sangre. Yo no sé cómo le hicieron, si le pincharon, yo no sé, pero firmó el contrato ella, ese, el credo, no el contrato, el credo, con sangre y en ese momento, ¡fum!, se desvanece. Se desvanece y todos los signos vitales se Vitales. Ajá. levantan. Y se oye, Así de o sea, sí, ti. ajá, completamente. Y la mamá Oh. histérica, el sacerdote exorcista diciendo, pues ahora sí que ya valió, ¿no? Estuvo Sí, muerta me como, equivoqué o no sé. sí, o sea, porque horrible. Estuvo muerta, no, no saben, unos minutos. Llegaron los doctores, no podían hacer nada, no revivían, no, no sé qué. Y de repente, cuando ya creían que todo estaba perdido, se despierta. Así, pero completamente despierta. Le hacen estudios, le hacen análisis
y ya no tiene absolutamente nada, regresa a la vida y a partir de ese momento ella ahora se dedica a dar testimonio de que no se anden metiendo con cosas, porque me parece que ella hasta jugaba a la ouija y cosas así, ni con brujería, ni con cosas de ese estilo, ni con nada, porque los contratos que se firman son reales y que hay que tener muchísimo cuidado, incluso con lo que uno sueña. Qué fuerte todo lo que acabas de decir, porque este asunto de cuando está el flatline, ¿no? La muerte, o sea, Sí, es como si verdaderamente ella volviera a nacer. O sea, es como exacto, necesitamos terminar con la vida que prometiste ahorita, o sea, que firmaste ahora sí que en sangre, y quitarte esa vida para darte una nueva. O sea, bueno, así exactamente. es como un poco como lo veo. Y qué fuerte saber que lo que un sueño pueda o puedas vivir en un sueño, qué tanto pueda tener de realidad y que sea otro estado del inconsciente, ¿me explicó? No solamente Ujú. un sueño real en su etapa, este, REM o estas etapas del sueño que hay, sino que verdaderamente Sí, estés tú en otra sintonía. sí, no, está Irreal. cañón. Irreal, irreal, irreal. Oigan, pues tengan mucho cuidado con lo que sueñen hoy en la noche. Toda la gente que Ujú. nos esté escuchando, muchólogos, ya sabemos, pongan sus comentarios. Nos encanta leer en cada uno de los episodios qué es lo que opinan, qué piensan, qué les ha pasado y que se desdoble la historia. Me dice, vamos con la última. ¿Te parece bien? Sí, va. Eh, Se llama El Soldado. Dice, hola Jordi y Marta. Esto me pasó en el pueblo de mis papás, en Puebla. Es un lugar pequeño, muy tranquilo, donde prácticamente no pasa nada. Por eso lo que vi esa noche se me quedó muy grabado. Recuerdo que hacía mucho calor, así que me dormí con la ventana abierta. Ya era madrugada cuando empecé a escuchar a los perros ladrar, pero no como ladran normalmente. Era insistente, nervioso, como si estuvieran viendo algo que ellos mismos no entendían. Me desperté y me quedé unos segundos escuchando. Los ladridos no paraban y se sentían muy cerca de la casa. Me levanté para cerrar la ventana y cuando me asomé, lo vi. Había un hombre parado justo enfrente. Estaba completamente inmóvil. No caminaba, no volteaba, no reaccionaba a los perros, solo estaba ahí, de pie, viendo hacia la casa. Llevaba un uniforme que parecía de policía o de soldado, pero no era un uniforme común del pueblo. Lo más extraño era la postura, demasiado recta, demasiado rígida. No se movía absolutamente nada. Me quedé viéndolo unos segundos, tratando de entender qué hacía ahí, pero no sentí miedo inmediato, más bien sentí confusión. Pensé que tal vez era alguien vigilando o algo así, y como estaba medio dormida, cerré la ventana y me volví a acostar. Pero me costó trabajo dormir. Había algo que no me cuadraba. Al día siguiente lo comenté con mis primas y todas coincidieron en lo mismo. En ese pueblo no hay policías así, ni soldados, y mucho menos esas horas. Ahí fue cuando empecé a sentir raro lo que había visto. Tiempo después, recordé algo que me había contado mi papá. Él me dijo que años antes, una noche al salir de la iglesia después de rezar, vio a un soldado parado en la entrada. Le dijo buenas noches, pero el hombre no respondió. Mi papá siguió caminando, pero algo lo hizo voltear. Y cuando lo hizo, ya no había nadie. Desapareció. Cuando conecté esa historia con lo que yo había visto, me dio un escalofrío, porque entonces entendí algo que no había notado esa noche. Los perros no le ladraban como a una persona cualquiera. Le ladraban como si fuera algo que no debería estar ahí. Y yo tampoco recuerdo haberlo visto moverse, ni un solo segundo. Desde entonces me queda la duda. ¿Si era alguien real? ¿Por qué nadie más lo ha visto nunca? Y si no lo era, ¿por qué estaba justo afuera de mi ventana? Híjoles, eso está tremendo. ¿Qué, Ay, qué, a qué mí eso opinas? me da miedo. Eso de que los animales reaccionen a Sí, algo que uno ve. ¿Te ha pasado? O sea, que sí, algo que sí. uno no ve. O sea, que de Sí, que el repente perro un está perro. ladrando hacia el aire, así, así, pero clarísimo, como enfrente de ti, y se pone nervioso y tal. Y dices, ¿qué está pasando? O sea, aquí hay algo, Sí, obviamente. Y ellos son sí. mucho más sensibles. A mí, y perdón que te interrumpa, a mí me pasó que una de nuestras gatitas, dos veces nos pasó, una de nuestras gatitas de la nada, estando al lado de mí, viendo hacia la puerta del cuarto, se paró, se erizó, de esas maneras así que se erizan los gatos que hasta dan miedo ellos solos, así de cómo Ajá. se ponen, y luego le hizo hacia el aire como si le estuviera pegando algo que se estuviera acercando a nosotros. O sea, sí.
Y en ese momento dije yo, híjole, ¿qué pasó? Y cuando volteo, la otra gatita estaba también con los pelos de punta viendo al mismo lugar donde la otra gatita estaba viendo. Y ahí sí dije yo, Dios de mi vida, qué fuerte lo que acaba de pasar. Claro. Es impactante. Y la otra ocasión fue una que hicimos un podcast paranormal. Jordi, que te acuerdas del podcast que nunca salió, pero que comentamos. Ajá, sí. Nuestra gatita también, estando en el cuarto, hecha bolita. Yo nunca había visto esto. Es una gatita que en 2 segundos escucha un ruidito y se despierta. O sea, no es normal lo que pasó. No se lograba despertar y maullaba, hecha bolita así. ¿Ves que los gatos se duermen luego a veces como Sí. personas? O sea, que se duermen así Sí, como que chistosos, juntan las patitas. Ajá. Ajá, exactamente. En la cara. No se lograba despertar y maullaba y la movía yo con las manos, le hacía así y no se lograba despertar, pero estaba teniendo una pesadilla y dije, ¡ay! Qué feo, ¿no? Qué Porque miedo. dicen que los animales, si algo te va a pasar, absorben lo que se supone que te va a pasar a ti. Qué fuerte. Es que sí, los animales tienen hipersensibilidad, ¿no? Tienen un olfato mucho más alto que nosotros, un oído mucho más fuerte que nosotros y ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? De hecho, hasta ahorita me quedé pensando, ¿por qué la gente que hace trabajos de cazafantasmas, como un Carlos Trejo, la Sociedad de las Pesadillas, tal, ¿por qué no llevan a un perro? Por ejemplo, si tú Qué entras con buena un idea. perro a ese lugar, podría el perrito inmediatamente decir como aquí hay algo, o si no quiere entrar, o si ladra hacia algún lugar. Ya ves que gastan mucho en Spirit Box y en muchas cosas, pero pues Sí. realmente un animal seguramente podría tener esa sensibilidad. Pero bueno. Que Oye, lleven qué a bueno Scooby-Doo. estuvo el episodio. Estuvo Sí, que lleven a buenísimo. Scooby-Doo. Sí. Oye, muy bueno el episodio, ¿eh? Muy bueno. Muchólogos, por favor, síganos contando sus historias. Escríbanos a contacto@gmail.com y pónganle de título Historia Paranormal, para que Ajá. nosotros podamos compartir con ustedes las historias que ustedes mismos nos están contando, porque están buenísimas. Ajá. Sí, muy buenas las de hoy, ¿eh? Gracias, muchólogos. Gracias, Ismael González, Adriana Claro, Janet Cabrera, la gente que está súper pendiente siempre de nosotros. Gracias. Como agradecemos cuando nos saludan y se acercan y nos dicen que son muchólogos, ¿no? Muchas gracias, Marcela Vega, Ana Vázquez, Fernanda Morelos, Angie Cortés. Gracias, Mónica Morales. ¡Qué padre episodio! Estuvo muy espeluznante. Buenísimo. Muy espeluznante. Buenísimo. Compártanlo, denle like, suscríbanse. Nos ayuda mucho que se suscriban para poder seguir teniendo más episodios. Y Martita, pues gracias y nos escuchamos en el siguiente, ¿no? Nos escuchamos en el siguiente. Que te mejores, Jordi. Gracias. Sí. Ando medio mal, pero ahí voy a estar. Órale. Bueno, denos besitos, un like. gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.